Desde que Francisco de Orellana y su ejército descendieron por el curso del río Amazonas en 1542, muchos exploradores, aventureros y científicos se han adentrado en las vastas y peligrosas junglas amazónicas, tratando de desvelar los misterios que encierra esta región tan rica en biodiversidad pero, al mismo tiempo, tan peligrosa e impenetrable. Estos valientes exploradores han pagado un precio altísimo por su osadía. Muchos han sucumbido a las enfermedades, ataques de tribus hostiles o a las inclemencias de la naturaleza. Los pocos que han logrado sobrevivir a esta selva han relatado sucesos tan extraños y escalofriantes que parecen sacados de las más antiguas leyendas indígenas. Relatan encuentros con sonidos inusuales que emergen de la espesura, luces brillantes y persistentes que iluminan la selva durante la noche, e incluso han hablado de ciudades perdidas repletas de tesoros inaccesibles, minas ricas en metales preciosos que nunca fueron encontradas y tribus desconocidas para el mundo occidental. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del vídeo para descubrir más sobre la ciudad romana en el Amazonas. Uno de los testimonios que ha alimentado las leyendas y que ha atraído a cientos de personas hacia la selva amazónica es el famoso manuscrito 512, un documento cuyo contenido ha sido la inspiración para la exploración de la jungla brasileña y que ha sido la causa de la muerte de cientos de buscadores de fortuna durante los últimos siglos. El manuscrito 512 es una carta vivencial de 10 páginas, escrita en portugués en el siglo XVIII, por un soldado de alto rango cuya identidad nunca se revela y cuyo destinatario podría haber sido el virrey de la colonia portuguesa en Brasil. En ella, el autor utiliza frases como un recuerdo de lo mucho que os debo o excelencia, sugiriendo que el objetivo de la carta era solicitar una expedición para explorar la región y aprovechar las riquezas que había encontrado. La carta nunca fue confirmada como recibida por el virrey, ni se sabe si actuó en consecuencia con las recomendaciones del soldado, pero lo que sí es cierto es que el manuscrito 512 fue incautado y permaneció archivado en los archivos de la Biblioteca Pública de la Corte en Lisboa desde 1754. Sin embargo, casi un siglo después, en 1839, tras la independencia de Brasil, y en el mismo periodo en el que se descubría la ciudad maya de Palenque en México y otros sitios arqueológicos en Perú, el canónigo Cunha Barbosa, un historiador brasileño, decidió hacer público el contenido del manuscrito con la esperanza de que se pudieran descubrir vestigios similares en el territorio brasileño. Su objetivo era dar un impulso al país, ya que la riqueza de estas supuestas civilizaciones olvidadas podría mejorar la situación económica y científica del país. De esta forma, el manuscrito 512 se transformó en el texto brasileño más famoso, el cual sería objeto de numerosos debates académicos y se convertiría en la base del mayor mito arqueológico brasileño, que alcanzaría fama mundial gracias al coronel inglés Percy Harrison Fawcett. Fawcett, con su afán por encontrar los restos de una civilización avanzada que había desaparecido, impulsó aún más el interés por la selva amazónica y sus secretos ocultos. Hoy en día, el manuscrito 512 se encuentra en la sección de manuscritos raros de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, en su archivo de obras raras, y el acceso a este documento está severamente restringido. No obstante, afortunadamente, se ha digitalizado y circula una versión en línea, que aunque algo deteriorada por el paso del tiempo y los efectos de las termitas, conserva su contenido excepcional. El título del manuscrito es, por sí mismo, un indicio de lo que se podría hallar dentro de sus páginas. Relato histórico de una gran ciudad oculta, muy antigua y deshabitada, descubierta en 1753. En el manuscrito 512, se relata la experiencia de un grupo de bandeirantes portugueses, soldados de fortuna que, durante 10 años, rastrearon diversas regiones de Brasil en busca de las famosas minas de metales preciosos conocidas como las minas de Muribeca. Aunque su objetivo inicial era hallar estas minas, lo que descubrieron fue algo mucho más sorprendente: una ciudad misteriosa en lo profundo de la selva amazónica. El relato detalla cómo, tras años de ardua expedición y dificultades extremas, la comitiva, que ya se encontraba completamente perdida, divisó unas montañas tan imponentes que parecían tocar el cielo. En esas montañas, brillaban cristales extraños, que causaron la admiración de los exploradores, quienes no dudaron en investigar ese enigmático lugar. Sin embargo, los bandeirantes no pudieron encontrar un paso adecuado para atravesar la cordillera y tuvieron que acampar al pie de las montañas.
Fue entonces cuando uno de los miembros del grupo, un hombre de raza negra, siguiendo el rastro de un venado blanco, descubrió por casualidad un camino pavimentado en piedra que atravesaba la montaña. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este vídeo hasta ahora. Continúa para saber más. Con gran emoción, los bandeirantes recorrieron este camino hasta llegar a la cima de la montaña, desde donde pudieron avistar una ciudad. Decidieron descender al valle y mandar a algunos de sus miembros para investigar qué tipo de habitantes residían allí. Sin embargo, tras 2 días de espera, los exploradores regresaron con las manos vacías. La ciudad estaba completamente deshabitada, aunque durante la espera se escucharon extraños cantos de gallos que provenían del interior de la ciudad. Al final, la totalidad de la expedición decidió entrar en la ciudad. El acceso principal se hacía a través de un único camino empedrado, y la entrada estaba flanqueada por un pórtico con 3 arcos, de estilo romano, siendo el arco central considerablemente más grande que los arcos laterales. Según el autor del manuscrito, sobre el arco principal había inscripciones, pero estas resultaban casi ilegibles debido a la altura de la estructura. El documento continúa describiendo elementos arquitectónicos de la ciudad que no tienen comparación con ningún sitio conocido en América. Por ejemplo, se menciona la existencia de casas de varios pisos, muchas de las cuales estaban evidentemente abandonadas hacía mucho tiempo. En el centro de la ciudad había una plaza grande con una columna de piedra negra, sobre la cual se erigía la estatua de un hombre con un brazo extendido señalando hacia el norte. El pórtico de la calle principal estaba adornado con un bajorrelieve que representaba a un joven semidesnudo con una corona de laurel. En la plaza se podían ver grandes edificaciones que rodeaban el lugar, entre ellas un palacio que parecía ser la residencia de un señor de la tierra, y un templo cuya fachada estaba parcialmente intacta, con imágenes en relieve de cruces y coronas. Cerca de allí, un río ancho pasaba por el lugar, alimentando las lagunas donde se cultivaba arroz, y en los alrededores se podían ver bandadas de patos que, sorprendentemente, podían ser capturados a mano con gran facilidad. El hallazgo más intrigante fue hecho por Joao Antonio, uno de los miembros de la expedición, quien encontró entre las ruinas de una de las casas una moneda de oro. En una de sus caras, se veía la figura de un joven arrodillado, y en la otra, un arco, una flecha y una corona. Este descubrimiento convenció a la expedición de que bajo las ruinas de la ciudad podrían encontrarse tesoros incalculables. El manuscrito continúa describiendo cómo, después de 3 días caminando río abajo, el grupo de bandeirantes llegó a una catarata y a una serie de cuevas y excavaciones subterráneas que, según se deduce, podrían haber sido minas. En el interior de estas cuevas, se hallaron fragmentos de un metal que se parecía a la plata. Una de las entradas de las cuevas estaba sellada con una losa enorme, en la que aparecía una inscripción con signos desconocidos. Cerca de allí, el grupo encontró una construcción que denominaron la Casa de Campo, una gran estructura con una sala central y 15 habitaciones pequeñas, todas con sus puertas cerradas. El documento menciona 4 inscripciones en distintos lugares de la ciudad que fueron descubiertos por la expedición. La primera se encontraba sobre el pórtico de la calle principal, la segunda sobre la losa que sellaba la entrada de una de las cuevas cerca de la catarata, la tercera sobre el pórtico del templo y la cuarta sobre la columna de la casa de campo. Además, al final del manuscrito se describen 9 símbolos que fueron encontrados en losas que cerraban caminos y entradas dentro de la ciudad. Algunos expertos han sugerido que estos símbolos pueden ser similares a caracteres del alfabeto griego o fenicio, o incluso a algunos números arábigos. Sin embargo, el verdadero significado de estos símbolos sigue siendo un misterio. La ciudad que descubrió esta expedición parece desafiar las normas de la arquitectura precolombina de América y tiene más similitudes con restos de civilizaciones mediterráneas antiguas, como las culturas griega, romana o fenicia. Esto plantea la intrigante posibilidad de que la ciudad descubierta en la selva amazónica fuera el remanente de una civilización clásica europea que existió mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón, o quizás, que sea un vestigio de la mítica Atlántida, la civilización desaparecida que, según algunos relatos, se hundió bajo el océano. Además, se ha especulado sobre la existencia de la llamada Piedra Dinga,
una piedra con símbolos grabados que algunos investigadores creen podrían estar relacionados con los caracteres del manuscrito 512. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas y la imposibilidad de confirmar tales teorías sigue dejando abiertas numerosas preguntas sin respuesta. Nadie sabe si alguna expedición posterior logró dar con la ciudad perdida, pero lo que es cierto es que el manuscrito 512 sigue siendo el único documento que podría ofrecer pistas cruciales sobre su ubicación.